nuevo un cordial saludo para todos y para todas, en particular a los maestros y a los estudiantes que vienen siguiendo nuestro trabajo en estos últimos videos, en el cual pretendemos ayudar a los estudiantes a prepararse y a familiarizarse con las pruebas saber, particularmente este año que se van a realizar las pruebas saber 11 para los chicos de calendario B, ahora en octubre, y para los de calendario A, ahorita en el mes de noviembre. De tal manera que nos parece muy pertinente que los chicos pues nos puedan acompañar en este proceso que estamos haciendo para que se puedan preparar de la mejor manera posible. La recomendación para los profes y para los estudiantes que puedan recomendar a otros estudiantes pues venir a visitar y estudiar con nuestros videos es que les pidan que se suscriban para que les lleguen los videos de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Continuamos entonces con nuestro octavo video. En esta ocasión empezamos de la siguiente manera. En un laboratorio se está estudiándose una población de bacterias. En la siguiente tabla se muestra la cantidad que había inicialmente y la cantidad presente transcurridos 1 minuto, 2 minutos después, 3 minutos después. Entonces esa sería la tabla. Este sería el tiempo cero, o sea, el tiempo inicial. Aquí lo que dice es que inicialmente habían 1000 bacterias, 1 minuto después se reprodujeron y ya habían 3000 bacterias, 1 minuto después, o sea, después de 2 minutos, ya había 9000 bacterias y 1 minuto después, o sea, a los 3 minutos, 27000 bacterias. Si la regularidad que se muestra en la tabla se mantiene, ¿cuántas bacterias habrá en total a los 5 minutos? Entonces vamos a hablar del tema de la regularidad. Entonces, cuando uno tiene esta progresión que está acá, entonces vamos a ver qué relación hay entre un dato y el anterior. Fíjense, pues si aquí hay 3000, ¿cuál relación habrá con el dato anterior? ¿Qué habría que hacer para que a partir de este dato aparezca el siguiente? Pues uno podría decir que lo que se hizo aquí fue que se multiplicó por 3, 1000 por 3 da 3000, y vamos a ver si hay una regularidad, porque vamos a ver si este dato que está en esta casilla, qué relación tiene con el dato anterior, y uno lo que hace es que esa cantidad la multiplica por 3 y le aparece el siguiente dato. Entonces uno empieza a ver que aquí hay una razón o una relación entre un dato y el anterior. Entonces, si eso es cierto, este dato que está aquí debería aparecer de multiplicar por 3 el dato anterior, y vamos a ver si 9000 por 3 es 27000 y es correcto, o sea que la regularidad es multiplicar cada dato por 3000 para que aparezca el siguiente. De tal manera que si yo quiero que aparezca el cuarto dato, simplemente multiplicaría este 27000 por 3 y me aparecería el cuarto dato, es decir que a los 4 minutos tendría 81 bacterias, pero a mí me interesa saber cuántas bacterias hay a los 5 minutos, o sea que continúo. En el quinto minuto, pues la regularidad dice que debo seguir multiplicando por 3, entonces 81.000 por 3 me daría 243.000, y este sería entonces el resultado. La respuesta sería la C, y a esta cantidad o a esta relación que hay entre un término y el anterior se la llamaría en ese caso una razón, que es la relación entre un término y el anterior. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Una empresa produce adornos navideños. Los adornos son empacados en cajas de 3 tamaños. En una caja grande caben 40 unidades, en una caja mediana caben 30 unidades, en una caja pequeña caben 20 unidades. La empresa ha recibido un pedido de 300 adornos. ¿Cuál o cuáles de los siguientes grupos de cajas pueden emplear la empresa para empacar el pedido? Es decir, que necesitamos empacar 300 adornos de los que produce la empresa. Este tipo de preguntas, ya saben que inicialmente estos valores, estos números romanos, realmente son afirmaciones que nosotros debemos determinar el valor de verdad, es decir, determinar si esas afirmaciones cada una son verdaderas o falsas. Y a partir de determinar esos valores de verdad, puedo seleccionar una de las respuestas correctas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar si cada una de estas afirmaciones son falsas o verdaderas. Vamos a ver si en esta disposición de cajas que está aquí, en esta afirmación, caben los 300 adornos. Entonces uno diría, 3 cajas grandes. Pues en las cajas grandes caben 40 unidades, en esas 3 cajas grandes cabrían 120 adornos. Una caja mediana, pues una caja mediana caben 30, entonces tendríamos 120 adornos más 30. Y aquí 5 cajas pequeñas, y como en cada caja pequeña caben 20 unidades, tendríamos 100 unidades. Entonces nos quedaría así: 120 unidades en las 3 cajas grandes, más 30 unidades en la caja pequeña, más 100 unidades en las 5 cajas pequeñas. Entonces tendríamos 120, 150 y 100, sumamos estos 3 valores y me da 250 adornos. Y yo requiero empacar 300 adornos, por lo tanto en esa disposición de cajas no me caben los 300 adornos, por lo tanto esta afirmación es falsa. En la siguiente disposición de cajas, 4 cajas grandes, pues serían a 40 cada una, serían 160 adornos, 4 cajas medianas de 30 cada una serían 120 adornos, y una caja pequeña pues caben solamente 20, me quedaría así:
160 unidades en las 4 cajas grandes, 120 unidades en las 4 cajas pequeñas y 20 unidades en la cajita mediana, perdón, 120 unidades en la caja mediana y 20 unidades en la caja pequeña. Si sumo estas cantidades de unidades me da 160, 280 y 20, 300. Quiere decir que en esta disposición de cajas sí caben los 300 adornos, por lo tanto esta afirmación es verdadera. En esta tercera afirmación, la disposición de caja es 5 cajas grandes, en 5 cajas grandes caben 200 unidades, 2 cajas medianas de 30 cada una serían 60 y 2 cajas pequeñas y 20 en cada una serían 40, entonces me quedaría así, 200 unidades en las 5 cajas grandes, 60 unidades en las 2 cajas medianas y 40 unidades en las 2 cajas pequeñas y sumo sería 200 más 60, 260 más 40, 300 y me caben los 300 adornos. Por lo tanto, en cualquiera de esas dos disposiciones son verdaderas porque caben los 300 adornos. De tal manera que la respuesta correcta son la 2 y la 3 y la 2 y la 3 en este caso la D, que la respuesta sería la D. Continuamos entonces. Una secuencia en la que cada término es igual al anterior más un valor constante llamado razón se llama progresión aritmética. Entonces, ojo con esta definición, dicen que una progresión aritmética resulta de sumarle a un término, este más significa sumar, a un término, sumarle un valor constante que se llama razón. Entonces, cuando uno suma a un término y aparece el siguiente, a esa sucesión o una secuencia se le llama progresión aritmética y a lo que se suma se le llama razón. Otra definición dice que una secuencia en la que cada término es igual al anterior multiplicado por un valor constante, también llamado razón, se llama progresión aritmética. Aquí, mire que aquí se suma a un término, una cierta cantidad se suma y aparece el siguiente, eso sería una progresión aritmética. Y aquí la diferencia es que aquí en vez de sumar se multiplica. Cuando a cada término se le suma siempre la misma cantidad y aparece el siguiente, a eso se le llama una progresión geométrica. Veamos entonces la pregunta 43. La siguiente figura muestra los 4 primeros términos de una secuencia de cuadrados. Las cantidades de cuadrados que se señalan en la secuencia forman una progresión. Entonces vamos a ver si es una progresión aritmética o geométrica. Entonces, aquí en la secuencia aparece inicialmente un cuadrito, luego aparecen 4, luego aparecen 16 y luego 64. Veamos qué relación hay entre un cuadro y el anterior. Pues si aquí hay un cuadro y aquí hay 4 cuadros, uno podría decir que se multiplicó este cuadrito por 4 y apareció el siguiente. Entonces vamos a ver si este numerito que está acá se vuelve una razón, es decir, si cada cuadro siguiente, cada cuadrícula o cada secuencia siguiente o cada valor siguiente aparece multiplicar el anterior por 4. Entonces si aquí hay 4 cuadros y aquí hay 16, pues uno supone que se multiplicaron estos 4 por 4 y aparecen 16. Y si esto realmente es una progresión, como estoy multiplicando una progresión geométrica, entonces debería multiplicar esta por 4 y aparecer 64. Este 16 por 4 da 64 y es correcto, quiere decir que cada término de esta secuencia aparece de multiplicar el anterior por 4 y esta sería entonces la razón. Entonces esta es una progresión geométrica porque resulta de multiplicar y la razón es 4. Entonces aritmética no es, o sea que la A y la B descartadas. Entonces puede ser la C o la D. Pero como en este caso la razón es 4, la respuesta correcta es la D. Listo, o sea que la respuesta correcta es la D. Veamos la que sigue. ¿Cuáles de las siguientes secuencias son progresiones aritméticas? Recuerden que en la definición anterior decíamos que una secuencia es una progresión aritmética si cada término resulta de sumar al término anterior la misma cantidad. Entonces vamos a ver si digo ¿cómo aparece este 8? A partir del 5, pues sumándole 3 al 5. 5 más 3, 8. ¿Cómo aparece el 11? Pues de sumarle 3 al 8. 8 más 3, 11. ¿Cómo aparece el término que sigue? Pues de sumarle el anterior al 11, le sumo 3 da 14. Y el 17 resulta de sumarle el anterior 3. Es decir que esta es una progresión aritmética porque a cada término se le suma 3 y aparece el siguiente término de la sucesión. Por lo tanto, esta es una progresión aritmética. Esta afirmación es verdadera. Veamos la 2. Un tercio, un noveno, un 27avo, un 81avo, un 243avo. Entonces lo que uno ve es que lo que está pasando aquí es que se está multiplicando cada término por un tercio. Recuerden que multiplicar es el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. 1 por 1, 1, aparece este 1 y 3 por 3, 9. Vamos a ver si un 27avo resulta de multiplicar un noveno por un tercio. 1 por 1, 1 y 9 por 3, 27. Es decir que si uno sigue esa secuencia, va a ver que cada término resulta de multiplicar el anterior por un tercio. Pero como estoy multiplicando, esa ya no es una progresión aritmética, sino que es una progresión geométrica. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Veamos cómo aparece cuál es la relación que hay entre estos términos de esa secuencia. Vamos a ver si cada término
aparece sumarle al anterior la misma cantidad. Como estas son fracciones homogéneas, simplemente tendría en cuenta para que aparezca el siguiente la relación que hay entre los numeradores. Entonces, si uno observa claramente, lo que está pasando es que a cada término se le suman 6 medios, porque para sumar fracciones homogéneas se pone el mismo denominador y se suman las cantidades que están en el numerador. 7 más 6 da 13, o sea que 7 medios más 6 medios son 13 medios. Vamos a ver si 13 medios más 6 medios da 19 medios, y efectivamente 13 más 6 da 9 y se coloca el mismo denominador. Y si sigo sumando 19 medios más 6 medios da 25 medios, 25 medios más 6 medios da 25 más 6, 31 y se coloca el mismo denominador. Por lo tanto, como cada término resulta de sumarle 6 medios al anterior, entonces esa es una progresión aritmética, por lo tanto estas dos son verdaderas, o sea que son verdaderas la 1 y la 3, y si son verdaderas la 1 y la 3, la respuesta es la C. Continuando, veamos, una empresa de empaques ofrece a una pastelería los siguientes 4 modelos de cajas para empacar algunos de sus productos. Aquí tenemos 4 moldes. Cuando usted cierre estos moldes le van a dar unas cajas para empacar unos productos, pero vamos a ver qué requiere la pastelería. ¿Cuál de los moldes debe escoger la pastelería para empacar tortas de forma cilíndrica de 20 centímetros de alto? Es decir, que estas cajas deben tener 20 centímetros de alto y 7 centímetros de radio. Si son 7 centímetros de radio, quiere decir que el ancho real de la base de ese cilindro sería un diámetro completo, o sea 14 centímetros. Es decir, que tenemos que tener cajas que tengan 20 de ancho, o de alto, perdón, y 14 de frente y 14 de profundidad. Es decir, que debemos tener cajas de esta manera: 20 de alto, 14 de profundidad y 14 de frente. Y el único molde que está aquí de estas opciones que corresponde con estas medidas que está acá es este que tiene 20, 20, 14, 14, 14, o sea que la opción correcta sería el molde 3, por lo tanto la respuesta es la C. Continuamos entonces con la siguiente. Responde las preguntas 46 y 47 de acuerdo con la siguiente información. La siguiente gráfica muestra en porcentajes el salario promedio de los trabajadores de algunos países respecto al salario promedio de los trabajadores de Estados Unidos en 1950, en 1973 y en el 2005. Entonces vamos a leer esto. Entonces, este dice la barra, las convenciones dicen la barra me indica el salario en porcentaje, en porcentajes en el 50 con respecto de Perú con Estados Unidos. Este punto sin rellenar indica el porcentaje del salario con respecto al porcentaje de Estados Unidos en 1973, y este punto totalmente relleno indica el salario en el 2005 en porcentaje con respecto a Estados Unidos. Quiere decir que, por ejemplo, el Perú en el 1950 su salario era del 30% con respecto al salario en Estados Unidos. En el 2005, por ejemplo, el salario del Perú era del 20% con respecto al salario del 2005. Y veamos este. En el 1973 el salario del Perú era del 50% con respecto a Estados Unidos. Entonces veamos las preguntas. Por ejemplo, bueno, aquí está la primera pregunta es: en 2005 el salario promedio de los trabajadores en Estados Unidos es más cercano al salario promedio de los trabajadores entonces vamos a ver si en Francia, en Canadá, en España o en Argentina. Entonces simplemente vamos a ver cuál es la respuesta. Entonces, en el 2005, veamos solamente los puntos negros rellenitos que están aquí. ¿Cuál de los salarios es más cercano al salario en Estados Unidos? Pues el salario de Estados Unidos sería el 100%, y el único que tiene un salario del 100%, o sea, igual a Estados Unidos, es Francia. Por lo tanto, la respuesta correcta es Francia, que es la respuesta que está aquí, o sea que la opción sería la A. Y la siguiente pregunta dice: ¿qué porcentaje de diferencia había entre el salario promedio de los trabajadores en España y el salario promedio de los trabajadores de Estados Unidos en el 73? Vamos a ver la diferencia entre de porcentaje de salario en el 73 en España. Entonces veamos 73 en España. Aquí tenemos España. En el 73, recuerden que es este puntico, en el 73 el salario de España con respecto a Estados Unidos era del 50%, o sea que la diferencia sería lo que haga falta para completar 100%, entonces sería otro 50%, o sea que la diferencia entre el salario de España y el de Estados Unidos, esa diferencia es del 50%. De tal manera que la respuesta correcta es 50% y la respuesta sería entonces la C. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Continuamos entonces en la siguiente sesión.